¿Puede el oxímetro de pulso no determinar la real magnitud del problema en COVID-19 con respecto al daño pulmonar? En este video analizaremos qué condiciones debemos tomar en cuenta sobre las limitaciones del oxímetro de pulso o pulsoxímetro en la monitorización del paciente con COVID-19. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy aprenderemos sobre las limitaciones del uso del oxímetro de pulso en la enfermedad COVID-19. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita de notificaciones. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es la parte de Twitter e Instagram, en la cuenta @dr_Luis Pacora, y nos pueden también encontrar en la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante y que podríamos estar subestimando, y nos referimos al uso del pulsoxímetro. Si bien es cierto, este dispositivo es bastante útil para evaluar cómo está la evolución de un paciente, sin embargo, hay que tener en cuenta que podría tener algunas limitaciones. Para entender un problema importante que sucede en COVID-19 es que el paciente puede terminar en falla respiratoria. Y este problema es bastante importante tomar en cuenta porque la falla respiratoria puede conducir a la insuficiencia respiratoria y ello lamentablemente llevar al fallecimiento del paciente. Es por ello muy importante tomar decisiones terapéuticas y para ello uno tiene que tomar indicadores. Y uno de ellos, y sobre todo accesible, es el uso del pulsoxímetro. ¿Y qué es el pulsoxímetro o el oxímetro de pulso? El oxímetro de pulso es un dispositivo que a través de haces de luz va a determinar el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. En otras palabras, va a determinar qué porcentaje de la hemoglobina está con oxígeno. Es muy importante entender que el pulsoxímetro es un dispositivo que ayuda a evaluar la concentración de oxígeno en sangre. Sin embargo, no evalúa la presión arterial del oxígeno o la presión de oxígeno en sangre. Y es muy importante entender, si bien es cierto el concepto de hipoxemia, que es una consecuencia en parte por el daño pulmonar, se define como la presencia de una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor a 90%, hay que remarcar que saturación de oxígeno no es lo mismo que presión arterial de oxígeno. Y esos temas son importantes a tomar en cuenta. Saturación de oxígeno no es lo mismo que presión arterial de oxígeno. Y lo que uno mide en la evaluación de lo que es la insuficiencia respiratoria, en sí finalmente va a ser cuál es la presión arterial de los gases, porque de esta va a depender que las células tengan o no el suministro de este gas que se llama oxígeno. Y esto se conoce como la ley de Fick. La ley de Fick establece lo que es la difusión de los gases, en el sentido de que los gases se transportan de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Es por ello que la concentración de oxígeno se va a administrar a través de lo que significa la saturación de la hemoglobina, pero la presión de los gases va a evaluar correctamente cuál es la capacidad de los gases para llegar a las células. Recordemos que, hablando de presiones, la presión de oxígeno a nivel del alveolo es mayor que la presión de oxígeno a nivel de los capilares sanguíneos, que están entrando al pulmón con sangre venosa. Por lo tanto, aplicando la ley de Fick, el oxígeno pasará de lo que significa el alveolo hacia los capilares sanguíneos a nivel pulmonar. Y cuando la sangre de los capilares va a llegar ya oxigenada al corazón y distribuida a todo el cuerpo, la sangre arterial va a tener una saturación de oxígeno, pero sobre todo una presión arterial de oxígeno mayor que a nivel de los tejidos. Y es por ello que el oxígeno pasará de la sangre a las células de los tejidos. Este mecanismo es fundamental para garantizar la adecuada oxigenación de las células.
Y es por ello que la saturación de oxígeno no tendría un valor exacto con respecto a la presión. Y hay que entender que la relación saturación y presión oxígeno no es constante. Y esto se llama como la curva de disociación de la hemoglobina. Y si uno puede ver en el gráfico, veremos que la curva de disociación de la hemoglobina es una curva sigmoidea en forma de S. No es una línea recta, es una curva en donde nosotros podemos comparar lo que significa el nivel de saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, la cual no es constante. Por ejemplo, en la tabla podemos nosotros ver que a una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, que es lo ideal, que por debajo de ese nivel se llama hipoxemia, tenemos una saturación de oxígeno del 90%. Si no tenemos una saturación de oxígeno, hablando de saturación de la hemoglobina, en 80%, podremos ver que la presión de oxígeno cae a 48 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que sucede a nivel alveolar, la saturación de oxígeno, que es el 100%, la presión de oxígeno va a ser de 677. A una saturación de 98.4%, la saturación de oxígeno, la presión corresponderá a 100 milímetros de mercurio. El término de hipoxemia hace referencia a un valor de presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que es la presión mínima que se requiere para que exista la difusión del oxígeno de la sangre a las células. Es por ello que si nosotros conocemos la curva de disociación de la saturación con la presión de oxígeno, que no es una línea recta, sino es una curva sigmoidea, podemos entender que podría haber una subestimación de la hipoxemia con niveles de saturación aparentemente esperados o deseados. Y eso es un tema muy importante. Recordemos que la oximetría, que es el uso de este dispositivo que se llama oxímetro o pulsoxímetro, se fundamenta en la espectrofotometría basada en la ley de Beer-Lambert. Según la capacidad de absorber la luz en una determinada longitud de onda, podemos clasificar a la hemoglobina en 4 tipos: la hemoglobina oxigenada, la hemoglobina desoxigenada, la carboxihemoglobina o hemoglobina con CO2 y la metahemoglobina. La pulsometría, o lo que es el uso del pulsoxímetro, es la oximetría realizada en vivo y a partir de las variaciones del flujo arterial en relación a la actividad pulsátil de la circulación sanguínea y mide la saturación de oxígeno mediante lo que es la emisión de luz. Es importante entonces que la oximetría va a medir cuál es la saturación de la hemoglobina con respecto a oxígeno, pero el valor que uno tiene que evaluar para determinar si hay insuficiencia respiratoria es el nivel de presión arterial de oxígeno. Muy importante porque finalmente es la presión arterial de oxígeno la que va a definir que los tejidos reciban o no el oxígeno. Otro punto muy importante es entender esta curva de disociación, que se llama la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, en donde nosotros vamos viendo de que al inicio es constante. Conforme va subiendo lo que es la saturación de oxígeno, la presión de oxígeno sube. Pero hay un momento en que se estabiliza y por más que nosotros vayamos aumentando lo que es la parte de la presión de oxígeno, la saturación se va a mantener a un punto de crecimiento casi lento. Y es muy importante entender esta curva, porque podría haber pacientes que tienen hipoxemia, es decir, presiones bajas de oxígeno con ligeros cambios a nivel de la saturación. Y es muy importante, si nosotros podemos ver en la curva y podemos comparar valores como una saturación de oxígeno de 90 con una presión de oxígeno en 60 milímetros de mercurio, si esta baja en 10 unidades la saturación, es decir, hablamos de 80, miren hasta cuánto cae la presión arterial de oxígeno, hasta 48 milímetros de mercurio. Es decir, que este cambio mínimo en lo que es la saturación puede manifestarse en un cambio o en una caída brusca
de lo que va a ser la presión arterial de oxígeno. Y este tema es importante entender. Es por ello que se está proponiendo, y es lo que se hace con los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y COVID-19 causa insuficiencia respiratoria, la medición de la presión arterial de oxígeno. Y eso no lo hace el oxímetro. Ello se consigue a través de una gasometría, que es un estudio especial donde se toma una muestra de sangre arterial y a través de un dispositivo se evalúa cuál es la presión arterial de oxígeno, que el valor de corte debe ser 60 milímetros de mercurio. Por debajo de 60 milímetros de mercurio se denomina hipoxemia. Y esto es una de las causas de lo que significaría consecuencia a una falla pulmonar o respiratoria. Es muy importante tomar en cuenta que una medición adecuada para evaluar cuál es el daño pulmonar que tiene un paciente en COVID-19 es considerar la gasometría. La gasometría con lo que es la oximetría nos darían valores mucho más certeros de cómo está evolucionando el paciente. Una de las desventajas de la gasometría es que es un procedimiento que tiene que hacerse a través de la muestra de sangre arterial. Y es un punto muy importante que tenemos que tener a un personal más capacitado y sobre todo tenemos que tener el uso de un laboratorio. Obviamente que el oxímetro de pulso es un procedimiento no invasivo que uno lo hace en casa y no necesita a un equipo especial. Lamentablemente, el pulsoxímetro o la oximetría de pulso tendría ciertas limitaciones y podría estar subestimando a lo que significa pacientes con hipoxemia. Situación muy importante que estaría retrasando el manejo terapéutico de un paciente. Tomemos en cuenta la información para entender cuál es la utilidad del oxímetro de pulso y qué limitaciones podría tener con respecto a lo que significa la hipoxemia, situación consecuente a lo que es una falla respiratoria. Bueno, en este video hemos querido entender sobre todo un concepto en donde el uso del oxímetro de pulso podría tener algunas limitaciones con respecto a la hipoxemia, situación consecuente al daño pulmonar o a la insuficiencia respiratoria. Tenemos que tomar en cuenta que la hipoxemia es el término que hace referencia a una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Si bien es cierto, la saturación de oxígeno medida por el oxímetro nos permite tener una idea de cómo está yendo la función de la difusión de gases, sobre todo de oxígeno en sangre. Sin embargo, hay una disociación que hay que tomar en cuenta. La presión arterial de oxígeno no es constante a la saturación, no es una línea recta, sino es una curva. Y es muy importante entender que hay un momento dentro de esta curva en que por más subida que tenga la saturación de oxígeno, la presión arterial no va a cambiar de manera significativa. Y por otra parte, una leve disminución de la saturación de oxígeno podría remarcar una caída bastante importante con lo que respecta a la presión arterial de oxígeno. Si nosotros podemos comparar los valores con respecto a saturación y presión de oxígeno, podremos ver, por ejemplo, que a una saturación de 90% tenemos una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Pero si la saturación va bajando entre 90 hasta 80, ¿cómo cae lo que es la presión arterial de oxígeno a 48 milímetros de mercurio? Y tomemos en cuenta que menos de 60 ya significa hipoxemia. Estos datos son importantes a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque podríamos tener pacientes que saturen por encima de 90, sin embargo, no significaría realmente que la presión de oxígeno esté manteniéndose en 60 milímetros de mercurio. Podría estar mucho más bajo y habría otros factores que tendrían que ser evaluados. El objetivo es entender que el oxímetro de pulso tendría unas limitaciones y no necesariamente podría evaluar realmente a un paciente que presenta hipoxemia, consecuente a una insuficiencia respiratoria. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro
Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon y en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pecora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.